Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues una vez más estamos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo compartiendo la palabra, como lo estábamos anunciando. El tema que queremos compartir es hechos por la mano de Dios. Estamos iniciando un nuevo año y con este año que iniciamos se están hablando muchas cosas en las redes, de profecías, de situaciones que de una u otra forma van a afectar la vida no solamente del mundo, sino de los cristianos. Y sabemos que todos los movimientos proféticos que vengan van a afectar al cristiano si no está preparado. La única preparación que nosotros tenemos es la palabra de Dios escrita en la Biblia, y la palabra profética más segura, la palabra revelada por el Espíritu Santo, que esperamos nos ayude, nos edifique y que sea pues de fortaleza para nuestras vidas, que esa es la intención al compartir la palabra. Y así sin más, quiero hacer una oración, que sea el Espíritu Santo que tome el control en esta hora. Sabemos que los espíritus que se mueven en los aires, con los cuales dice el apóstol Pablo que tenemos luchas, sabemos que se oponen a la palabra de Dios y Espíritu Santo de Dios. Pero dice la Escritura que mayor es el que está con nosotros que el que está aquí en este mundo. Y de que, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia, pidiéndote que tu palabra nos enseñe, que nos guíe, que nos fortalezca, Espíritu Santo, por la guianza que solamente tú puedes darnos, que es a través de la verdad escrita, la verdad revelada, la verdad enseñada. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros y entre nosotros, moviéndote y dirigiendo tu palabra a la mente, al corazón, que tenga cabida, que se establezca y que traiga una nueva visión a tu pueblo, a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues nosotros sabemos de antemano y en el mundo se dice y se enseña que todos somos hijos de Dios, pero la verdad es que todos somos creación de Dios. ¿Verdad? Todos somos, sin dudar, hasta un, un gusano de la tierra, una lombriz, que en algún momento el salmista David llegó a compararse diciendo, no soy hombre sino gusano. Aún esos gusanitos que pueden ser insignificantes son creación de Dios, pero para que nosotros seamos hijos de Dios necesitamos llenar unos requisitos como llenar una solicitud. Cuando vas a buscar un trabajo, tienes que cubrir los requisitos que te pide la solicitud, ¿verdad? Que es la empresa y el solicitante, que es la persona que va a buscar trabajo. Necesitas tener ciertos requisitos para que te puedan aceptar como un empleado, como un trabajador de esa empresa. Entonces, es exactamente lo mismo en el mundo espiritual. Todos somos creaciones de Dios y todos tenemos la oportunidad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, pero tenemos que ir poniendo bases espirituales en nuestra vida. Y Dios enseña de una forma sorprendente su palabra. Y como decimos, quedó escrita por vivencias de hombres que tuvieron la revelación de lo que realmente Dios hace en el mundo espiritual
para que se manifieste aquí en el mundo literal o terrenal. Y de esa forma quiero citar la escritura en el Salmo 119. En el Salmo 119 y en el verso 13 y 14 voy a dar lectura. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esta revelación es el Salmo de David, como decía al principio. Dice: tú me formaste en el vientre de mi madre, tú formaste mis entrañas. Dice: y mi alma lo sabe. El problema es que cuando nosotros venimos a esta vida, sí traemos un programa espiritual antes de venir a esta tierra y una decisión espiritual. Por eso se manifiesta cuando aceptamos a Cristo, que pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años de luchas, pruebas, dificultades y no nos apartamos del camino de Cristo. Entonces, en eso se manifiesta que nuestra alma tuvo una decisión en el mundo espiritual antes de venir a esta tierra. Y dice el salmista David: y mi alma lo sabe. Pero el problema es que a nosotros al venir a esta tierra se nos borra ese programa, porque entramos al mundo literal, donde se pierde la esencia espiritual, y tan es así que se pierde la esencia espiritual que pecamos y morimos espiritualmente. Por eso escribió el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a nosotros venimos a esta tierra y como se nos borra el programa del alma, incurrimos en el pecado y eso mata nuestro espíritu o nuestra vida espiritual, y es cuando tenemos la necesidad de una salvación. Y por eso se da el plan de salvación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el salmista David, él tenía esa revelación. Por eso dice: y mi alma lo sabe. Por eso él dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese remate de esa palabra, y mi alma lo sabe muy bien. A su alma ya se le había, del salmista David, ya se le había revelado que Dios lo había hecho con sus manos. Y Dios se toma el tiempo, Dios se toma, por decirlo así, en palabras terrenales, Dios se toma la molestia de estar haciendo a sus hijos o a los que van a ser sus hijos. Se toma la molestia de estarlos formando. Y sigue diciendo más adelante en este mismo salmo: mi embrión vieron tus ojos. Dios está supervisando lo que va a nacer en esta tierra. Aunque se borra el programa espiritual y no sabemos, a veces la gente se confunde, y se ha oído y ha habido testimonios aún de personas que se han convertido al evangelio, de que dicen: yo no sabía por qué estaba aquí, yo creía que era un error, yo creía que fui una equivocación de mis padres, pero la verdad es que no eres ningún error caminando en esta tierra, no eres una equivocación, no le salieron mal las cuentas a tu madre o a tu padre. Todo y todos tenemos un propósito en esta vida. Aunque parezca que no lo hay, porque antes de venir a Cristo y más cuando se alarga el tiempo de la conversión, cuando la gente llega a 30, 40 o 50 años y entonces se convierte a Cristo, entre más pasa el tiempo para llegar a la conversión, más son las dificultades del hombre. Espiritualmente,
emocionalmente, almáticamente, y la gente se pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué propósito tiene mi vida? Porque no han caído a la revelación de que Dios se tomó el tiempo de estar haciendo con sus manos. Y es algo que no se puede entender porque cómo Dios puede estar haciendo todo eso. Y precisamente el Salmo 139 se titula La omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Por qué la omnipresencia? Porque Dios está en todas partes. ¿Por qué la omnisciencia? Porque Dios lo conoce todo. Cuando el hombre piensa que es un error de la naturaleza o un error de sus padres el haber venido a esta tierra, es porque cuando nacemos se borra ese programa espiritual y tenemos que empezar a caminar en esta vida literal y tenemos que empezar a formar nuestra vida y mientras más se tarda la persona en venir al Evangelio, menos sentido le encuentra a su vida, porque sale un problema, surge otro problema, sale una situación, surge otra cosa y empieza el hombre a desestabilizarse y menos puede entender por qué, inclusive ha habido testimonios de que gente diciendo por qué nací Dios, ya renegando de su vida, de su existencia, pero todo es porque se borró el programa, pero la oportunidad la tenemos, inclusive en el mismo Evangelio, dentro del Evangelio, se ha preguntado gente eso. ¿Verdaderamente sí seré yo de Dios? ¿Verdaderamente será este el camino correcto? Si no fuera el camino correcto, no hubiera quedado escrita esta palabra para que nosotros volviéramos nuestro rostro al Padre y Creador de los espíritus. Si este no fuera el camino, si esta no fuera la razón por la cual Dios nos hizo, no se hubiera dejado escrito nada de esto. Pero la verdad es que intencionalmente Dios dejó escrita esta palabra para que se reactivara y se reavivara nuestro programa espiritual y saber entonces para qué Dios me hizo, para qué tú estás aquí en la tierra. Tú tienes un programa específico. Todos, aunque pudiéramos tener funciones muy parecidas, pero todos somos muy diferentes. Y esa es la grandeza y el poder, la omnipotencia de Dios, de que todos en algún punto mínimo, todos somos diferentes, no somos iguales. Aún ni siquiera los gemelos son iguales, podrán ser muy, muy parecidos, pero aún con todo eso no son iguales. Y digo los gemelos porque también hay cuates, hay quienes nacen siendo cuates, que nacen el mismo día, la misma hora, pero características físicas y comportamientos, actitudes y aptitudes diferentes y se diferencian fácilmente. Pero los gemelos que a veces nacen tan idénticos físicamente, hasta en actitudes y aptitudes, aún ellos son diferentes. Somos una creación y Dios en su omnipotencia se ha tomado el tiempo de hacernos únicos. No somos un error de las cuentas que se haya salido de control la cuenta de la mamá o que haya sido una equivocación. Todos tenemos un propósito, pero se vuelve a reactivar cuando se viene al Evangelio de Cristo. Entonces empieza a retomar sentido nuestra forma de vivir, porque sabemos que tenemos un propósito. Y el salmista se le reveló eso y lo deja plasmado, dice el apóstol Pablo, que todo lo que se escribió
en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros históricos, como son los reyes, las crónicas, en los libros poéticos, como los salmos, el cantar, dice que todo quedó escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos de que realmente Dios se ha tomado el tiempo de hacerte a ti, de hacerme a mí. Dios, como decía al principio, hablando en términos del mundo, Dios se tomó la molestia de hacerte. Tú no eres una falla de las cuentas, no eres un producto no deseado. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero eso viene a revelársenos cuando más estamos leyendo la palabra de Dios, cuando más nos interesamos en escudriñar la palabra de Dios, en estarle preguntando a Dios desde que nos convertimos al Evangelio, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el por el cual me llamaste a servirte? Son preguntas importantes y que tienen respuesta solamente personalmente con Dios. Y digo personalmente con Dios porque esto no te lo va a revelar ningún hombre. Ningún hombre te lo va a revelar. Ni siquiera los profetas que están saliendo en estos últimos tiempos que se dice un hombre X y luego te da el número de la casa donde vives y luego te habla cosas personales. Pero también ya se ha descubierto que son personas que investigan las redes sociales de la iglesia donde van a ir y de ahí sacan todo eso. Ya se ha demostrado, por eso te digo, eso, tu propósito de vida no te lo va a revelar nadie más que tú con Dios, tu entrega, tu búsqueda. Eso es lo que le pasó al salmista David. Él estaba buscando saber si él iba a ser perseguido, por qué tanto lo perseguía el rey Saúl, por qué lo querían matar. Y Dios le dice, yo formé tus entrañas, yo te hice en el vientre de tu madre, mis ojos vieron tu embrión. Y entonces fue cuando él entendió que tenía un propósito de parte de Dios. Pero también es cierto que vienen luchas, pruebas, aún en la vida del cristiano, y eso puede empañar o puede desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Hay tantas situaciones que pueden estarnos desviando del propósito. Inclusive nosotros lo podemos ver en un hombre tan conocido en la Biblia que ha venido a ser inspiración y todos los cristianos lo conocemos porque son historias muy contadas como la de Job. Y a veces, aunque no nos pasa lo que le pasó a Job, a veces con menos se empieza a desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Con menos de lo que le pasó a Job, a veces estamos preguntándole a Dios como cuestionando su grandeza y su poder y diciéndole, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? Aunque no nos pase lo que a Job, y podría entenderse que Job sí tenía motivos para él cuestionar a Dios. Podríamos decir que ni aún Job tuvo motivos, ni tiene en la actualidad, porque Dios ya cuando Dios lo confronta y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las Pléyades, la Osa Mayor, la Osa Menor, el Orión, cuando creaba al Leviatán? ¿Jugarás tú con él como si fuera una mascota? Entonces Dios empieza a confrontar el Job por su queja, pero podríamos entenderlo. Job pierde
pierde sus ganados de camellos, de ovejas, de cabras, pierde a sus hijos, pierde todas sus propiedades, le viene una sarna maligna y su esposa le dice sarcásticamente, pues bendice a tu Dios y muérete. No le dice maldice a tu Dios y muérete. Ese es un error de la escritura. En los escritos judíos se habla que su mujer habló de esa forma irónica, pues bendice a tu Dios y muérete si no quieres renegar de él. Podríamos decir que Job tuvo razón, y si la tuvo razón, vemos cómo la situación puede bloquear el entendimiento y hacer que pensemos eso. Dice en el capítulo 14 de Job, en el verso 14, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y pues lógicamente sabemos que no, porque dice la escritura que establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Mire, por la situación, Job se sentía encerrado, se sentía cautivo. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Dice, cuando muera, esa era la esperanza de Job, la muerte, para que fuera librado de todo lo que estaba pasando. Dice, entonces llamarás y yo te responderé. Dice, tendrás afecto de la hechura de tus manos. Hay veces que la única esperanza para el hombre, para alguien que esté pasando alguna situación muy extrema, muy dolorosa, alguna situación casi insoportable, hay veces que la única esperanza de esa persona es la muerte. Y gente que ha dicho, preferiría morirme de estar así. Esa era la esperanza de Job, morirme. Dice, aunque ya no voy a volver a vivir, porque el que muere vivirá o resucitará, no en este tiempo, porque la escritura lo dice, establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Job lo sabía, pero dice, pero mi esperanza de que yo sea librado de esta situación es la muerte. Dice, y esperaré hasta el último de mis días. Él ansiaba que sus días fueran contabilizados como el último para morir y ser librado de la situación que estaba pasando. Se, se perdió el propósito con el cual él vivía, porque la escritura aquí en el libro de Job dice que él era juez, que se sentaba en las puertas a juzgar situaciones y que ayudaba, porque le dice a Dios, yo ayudaba al menesteroso, yo tendía la mano al necesitado, al pobre. ¿Por qué me pasó esto? Hay situaciones que pueden bloquear nuestra vida y pensar que es mejor morir porque yo hacía el bien, yo me portaba bien, yo ayudaba, yo nunca hacía lo malo y lo que me está pasando. Podría verse como una razón para cuestionar a Dios. Y nosotros ya sabemos en el libro de Job por qué Dios lo hizo. Pero Job en su momento no entendía la situación, el por qué estaba pasando eso, que para él la única esperanza era la muerte. Pero dice, pero cuando me llames a juicio, cuando me hables, dice, tendrás misericordia de la hechura. Él sabía que él había sido hecho por Dios. Él sabía, Job lo había entendido, pero la situación lo había bloqueado. Dice, entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto de la hechura de tus manos. O sea que me mirarás con compasión al saber que yo soy tu hechura. Job también sabía que era
hecho por las manos de Dios, pero su esperanza era morir por el sufrimiento que estaba pasando. Y quizá ahorita hay mucho cristiano que esté pasando situaciones delicadas de salud, económicas, sobre todo con la famosa cuesta de enero que se hizo un dicho popular. Pueden estar algún hermano, algún cristiano pasando una situación parecida. No creo, quizá no, ojalá y no, estuvieran pasando una situación como la de Job, pero que el propósito de Dios no se bloquee por la situación. Somos hechura de Dios. Él vio, él y su mano poderosa intervino cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Si ahorita la situación nos está queriendo a bloquear del propósito de Dios, es el momento de que entendamos que Dios tiene cuidado y se compadece de sus hijos. Somos hechura de Dios. Debemos de estar conscientes, aun cual sea nuestra situación. Puede ser una situación de salud, económica, alguna situación moral, alguna situación familiar. Quizá tuviste problemas con algún familiar y sientes que a lo mejor ya se rompió un lazo familiar. Pues aún con todo eso, tú tienes un propósito de Dios en esta vida. Quizá era un familiar muy querido para ti, una persona muy querida para ti, esperando en Dios que restituya la situación o que la arregle o que la vuelva a acomodar para, para poder dialogar con tal persona o poder ser restituido en la situación de salud o económica, pero que no se pierda el propósito de Dios. Estos hombres lo sabían, lo habían entendido de parte de Dios. El salmista David lo había entendido de parte de Dios. Job lo había entendido de parte de Dios. Pero llegaron a vivir situaciones extremas en las cuales se llegó a poner en duda el por qué estaban aquí. Job dice, estoy esperando con ansias que mis días sean contabilizados para morir y ser liberado. Como que su situación ya él se estaba viendo como un prisionero, quizá a lo mejor esclavizado a esa situación, cuando sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, aunque sea muy extrema la situación. Nosotros vemos al último la vida de Job, dice que le fueron restituidos sus bienes, sus hijos, todo llegó a ser su grandeza mayor. Yo no te digo que Dios te va a dar una grandeza económica que yo no te puedo decir, solamente Dios lo sabe. Yo no te digo que Dios te va a dar una nueva esposa, como le dijo la esposa de Job, pues bendice a tu Dios y muérete, de esa forma sarcástica. No, si algo está afectando tu vida, Dios la va a restituir. Quizás sea una situación para que tú veas la grandeza de Dios, para que realmente entiendas el propósito de Dios. Sabemos que Satanás le dice a Dios, pues como le das todo a Job, como todo tiene, pues por eso te sirve, por eso te ofrece sacrificios. Quítale sus bienes, quítale sus hijos. Es más, tócale su salud. El hombre dará todo por su vida. Mire, el diablo sabe dónde pegarle al hombre. El diablo sabe dónde pegarle a la humanidad, a fin de que el golpe que da el enemigo bloquee el propósito de Dios. Y a punto estuvo Job de ser bloqueado en el propósito de Dios. Imagínense
que Dios no hubiera tenido esa conversación con él, hubiéramos visto otra historia de Job, muerto en amargura, muerto en desesperación, muerto sin esperanza, muerto sin que se cumpliera su propósito. Dios va a permitir que tú cumplas tu propósito en él. No es el fin, la situación que estemos pasando o que estés pasando, no es el fin. Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque eres hechura de Dios, porque yo soy hechura de Dios. Nada más por eso Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas, porque somos hechura de ellos. Tan es así que el apóstol Pablo también lo entiende así. También lo entiende así el apóstol Pablo y lo deja, perdón, lo deja plasmado en una de sus, de sus cartas aquí en Efesios, en el capítulo 2, que nosotros ya lo conocemos muy bien. Dice el título del capítulo 2, salvos por gracia, pero dice en el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, el apóstol Pablo también tenía esa revelación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando no teníamos propósito, mire lo que empieza diciendo el capítulo 2 de aquí de Efesios, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Mira, así estábamos todos, muertos en delitos y pecados, cuando se borró el programa de nuestra alma. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hijos obedientes, hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Todas las corrientes de este mundo nos llevan a la desobediencia a Dios, pero que está operada por la potestad del aire, que es el espíritu del anticristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿caeremos en la ira de Dios? Se cae en la ira de Dios cuando son hijos de ira. Cuando somos hijos de Dios, dijo Job, tú mirarás con afecto tu hechura. Y dijo el salmista David, porque tú hiciste mis entrañas en el vientre de mi madre, tú viste mi embrión. Lo que pasa es que todas las situaciones han llegado a veces a un extremo en nuestra vida que nos hace olvidar quiénes somos. Nos hace olvidar para qué estamos aquí. Nos hace olvidar quién fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cómo fue que decidimos, nuestra alma decidió venir aquí. Pero con las luchas, con las pruebas, con las situaciones, se nos ha olvidado lo principal de esta vida, que somos hechura de Dios. Somos hechos por las mismas manos de Dios. Dios se tomó esa molestia de estar ahí formando el embrión para que se pudiera
desarrollar dentro del vientre de nuestra madre. Dios se tomó esa molestia. Somos hechura, no debemos de olvidar eso. Pero ¿qué es una hechura? Ahora vamos a los términos. Vamos a los términos hebreos. Una hechura es una acción buena o mala. Del hebreo masé, con doble A, masé. Esa es la hechura. Es una acción buena o mala, pero significa hacer un producto, específicamente un poema. Mira la molestia que se tomó Dios de hacer de ti, de tu vida, un poema. De hacer de mi vida un poema que se trastocó en el mundo por el tiempo que vivimos en el mundo, pero esa es la palabra hebrea de hechura, un poema. Cuando Dios te estaba entretejiendo en el vientre de tu madre, Él estaba escribiendo un poema, como se escribe una canción. Dios estaba escribiendo un poema para que anduviera en esta tierra. Pero así como podemos ver que hay canciones de despecho, de tristeza, de odio, de venganza, de adulterio, de fornicación, un poema se puede trastocar todo lo bueno que Dios escribió en ti desde antes de que nacieras. Se puede trastocar por todo eso, como se hace una canción del mundo. Se puede trastocar por el odio, se puede trastocar por el egoísmo, por la maldad, por la mentira, por la fornicación, por las borracheras. Se puede trastocar de muchas formas cuando Dios hizo de tu vida un poema. Y cuando en verdad el cristiano lo llega a entender así, que esta palabra que dice el apóstol Pablo, hechura, la que dice Job, se traduce como hacer un poema por la misma mano de Dios. Entonces el cristiano va a entender y va a saber realmente que Dios se tomó la molestia de hacernos. ¿Quién se va a tomar la molestia de hacer un poema? Nada más a la y se va. Nosotros vemos los escritores de este mundo que hacen sus poemas, sus recitales musicales, y ellos los exponen al mundo porque ellos quieren que se conozca la obra que ellos hicieron. Un Octavio Paz, un Diego Rivera, un pintor, hizo su obra, un Picasso, hacen su obra, ellos quieren que el mundo la conozca. Entonces, Dios hizo de los cristianos un poema porque Dios quiere que el mundo conozca lo que Dios ha hecho, que se trastocó el propósito en un principio, es más, aún estando en Cristo, pero Dios puede restaurar. Dios puede, no estás muerto, no estás a punto de morir, inclusive si estás a punto de morir en ese momento, Dios puede restaurar tu hechura, porque tú eres un poema de parte de Dios y Dios quiere que te conozcan. Dios quiere darte a conocer al mundo, pero de la forma en la que Él te escribió, no dejando que el escritor de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, venga a escribirle, hacer un plagio en la obra de Dios y escribirle las maldades que operan en este mundo. Porque lo puede hacer y lo ha estado haciendo el enemigo y lo ha hecho, pero
casi puede estar seguro que es porque el cristiano, el Hijo de Dios, no se ha dado cuenta que es un poema escrito por Dios. No se ha dado cuenta, casi estoy seguro, que él es un poema escrito por Dios, por eso ha dejado que hagan un plagio de su vida como poema y escribirle cosas malas, cosas perversas. Pero cuando el hombre entienda por qué fue creado y para qué, entonces la vida espiritual va a cambiar. Cuando Job entendió por qué le estuvo pasando todo eso, entonces llegó a decir, de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Él le hicieron entender por la situación en la que estaba pasando realmente cuál era su propósito. Y llegó a decir, de oídas, como ahorita está mucho cristiano, oyen la palabra, pero no han visto el verdadero propósito de Dios en sus vidas. Por eso dejan que haya plagios espirituales en su vida, escribiéndoles pecados, escribiéndoles maldades, escribiéndoles perversidades. Pero cuando venga la revelación de realmente quiénes son, entonces dirán, ahora mis ojos ven a Dios, ahora entiendo para qué yo fui hecho, ahora sé que soy un poema escrito por la mano de Dios. Y como lo dije, todos somos diferentes, ninguno somos iguales, ni genéticamente ni físicamente. Todos somos diferentes, quizá con propósitos parecidos, pero Dios se tomó esa molestia de a cada uno. Imagínate los miles de millones de cristianos que hay en este mundo. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios hicieron posible eso, que tú fueras escrito de una forma diferente a tu hermano, inclusive a tu gemelo, si tienes un gemelo, o a tu cuate, que pudieran ser los más parecidos en una familia genéticamente. Pero aún ellos son diferentes en algo. Y Dios se tomó esa molestia de cada uno estar escribiendo un poema. Escribió el poema como título Leonardo, y tú ponle tu nombre. Escribió el poema como título José, eh, Andrés, Pedro, Mario, Juan, como te llames. Ese es el título del poema, tu nombre. Pero no dejes que sigan haciendo un plagio en tu vida espiritual, escribiéndole pecados, escribiéndole maldades a tu vida, y que tú las vas a estar mostrando y van a estar diciendo, no, y ese dice que es cristiano. Por eso vienen todas esas tipos de renegar de la gente. Y dice que es cristiano, y dice que es cristiana porque se perdió el propósito, porque trastocaron el poema que Dios escribió, que es tu vida, que es mi vida. Y dice el apóstol Pablo, y para que anduviéramos en esas obras, ¿cuáles obras? A veces creemos son buenas el darle un vaso de agua a una persona, darle una moneda, darle un pan, darle una cobija. En estos tiempos de frío, darles un suéter, una chamarra. Es bueno todo eso. Pero no son esas obras las que el apóstol Pablo habla, ni las que hablan en el Antiguo Testamento. En la mayoría de versículos que venga que se hace una obra para Dios o de parte de Dios, mira lo que dice esta palabra. Obra del hebreo melacá, que quiere decir una delegación o un ministerio. Mira para qué te hizo Dios, para que estuvieras en una delegación o en un ministerio. Y esta palabra melacá es tomada de la raíz antigua hebrea malak, que quiere decir delegado. Si Dios te hizo para que estuvieras en una delegación, quiere decir que eres
un delegado de Dios, mensajero de Dios como un ángel. O sea que tú tienes espiritualmente esa capacidad de llevar un mensaje de Dios como si fueras un ángel. Pero mira lo más bonito de lo que significa esta raíz hebrea malak, que quiere decir profeta, sacerdote, maestro y embajador. Entonces, la obra para la cual fuiste hecho, tú, poema de Dios, para que fueras un profeta, un sacerdote, un maestro, un embajador, un delegado y un mensajero de Dios, como que si fueras un ángel. Y aunque la palabra cuando dice que sin saberlo hospedaron ángeles, en hebreo cuando dice sé amable, hospitalario, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, esos sí eran ángeles de verdad. Y ahí se refiere cuando Abraham recibió a los 3 varones. Pero tú tienes como poema de Dios esa capacidad. Cuando se borren los plagios que escribió el enemigo de nuestras almas en tu vida y en mi vida. Entonces podemos ser como ángeles llevando una palabra de esperanza. No ha terminado tu propósito. Podemos como delegados ir y llevar esa palabra. Lo que pasa es que ahorita no te dejan hacer más. Ese es el gran problema a veces. No, es que tú tienes, eso lo tiene que hacer el ministro fulano, eso lo tiene que hacer el ministro que tiene, si tu vida está limpia, como poema, tú tienes una labor de profeta, de sacerdote, de maestro. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, mismo Hebreos dice, pues debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de tomar lechita y no vianda. La lechita es para los niños. Pero si no has llegado a ser maestro, puede ser por el plagio que ha habido en tu vida, como poema. Pero ya debiera mucha gente, mucho cristiano, mucho hijo de Dios, ser un maestro enseñando la palabra de Dios. Como sacerdote, dice Apocalipsis, porque yo me haré un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros somos del sacerdocio ahora de según el orden de Melquisedec, que está activo y vigente desde hace casi 4 o 5 mil años cuando se le presentó a Abraham. Está vigente el sacerdocio de Melquisedec y está ahora para nosotros. Somos sacerdotes y principalmente sacerdotes de nuestra casa. Y como profetas, no digo, esto sí lo aclaro y hago una pausa, como profetas, no digo como el ministerio profético, porque no todos tenemos el ministerio profético, pero el apóstol Pablo dice, quisiera que todos hablaran lenguas, pero más que todos profetizaran. Sí podemos tener el don de profecía, sí podemos, que ahorita muchos lo han truncado y lo han suprimido y no dejan que porque dicen que eso ya pasó, pues entonces arranquémosle esa hoja a la Biblia. La palabra de Dios está vigente ahorita. Lo que se escribió de los dones en el capítulo 13 de Corintios no ha pasado, está vigente. Y dice el apóstol Pablo, yo quisiera que más que hablaran lenguas, que todos profetizaran, porque la profecía descubre, anima, redarguye, fortalece. Entonces, esas son las obras para la que esta hechura, tú mírate como hechura, fueron hechas estas obras, ¿no?
Sí, dale un pan al hambriento, una moneda, un suéter, un calzado, algo, pero la verdadera obra por la cual Dios te hizo es para que tuvieras función en lo profético, en lo magisterial, como maestro, en lo sacerdotal y como embajadores, dice el apóstol Pablo, porque somos embajadores de Cristo. Esa es la verdadera obra en la cual nos debemos de mover como cristianos. A veces pensamos o creíamos que las obras que Dios preparó de antemano es darle una moneda al necesitado, un pan, agua. Todo eso es, es bueno, como decía, pero no es ese por lo cual tú fuiste hecho. Por lo cual tú fuiste hecho, eso hecho hechura, por lo cual tú fuiste hecho un poema, es para que tuvieras una manifestación como delegado, como un ángel, como un profeta, como un sacerdote, como un maestro, como un embajador. Yo quisiera que te quedaras con esto y que si acaso estabas pensando en que te ha ido muy mal, lo que pasa es que no se ha manifestado lo que eres, porque quizás se está bloqueando tu entendimiento espiritual, quizás se está bloqueando el verdadero propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Pero Dios tiene a tiempo su palabra, siempre Dios tiene a tiempo su palabra. Así de que, hermanos, dejemos todas las cosas del mundo y tomemos acciones en las cuales debemos de andar, porque para eso fuimos creados. Para las obras en Cristo Jesús fuimos creados. Nosotros sabemos que Cristo se movió, él sí, completamente en los 5 ministerios. El rey David se movió como sacerdote, como profeta y como rey. Pero nosotros tenemos la capacidad en Cristo Jesús de ser delegados por el Espíritu Santo, de ser como un ángel llevando un mensaje de salvación, de liberación, de sanidad, fungiendo como profetas, principalmente en nuestras casas. No te digo que te agarres a profetizar, no. Profetiza lo que quieres que sean tus hijos, tus hijas, lo que quieres que ellos sean para Dios. Ten función sacerdotal, interviniendo espiritualmente igual en la vida de tu familia. Sé maestro, toma el magisterio a través de la palabra, como dijo el apóstol Pablo, ya después de un año ya el hombre debería de dejar la lechita y proponerse buscar a Dios y preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y como embajadores de Cristo, dijo el apóstol Pablo, somos embajadores, representamos el reino de Dios. Y nosotros lo sabemos que un embajador representa la cultura de un país, sus costumbres, todo, su economía, su política, todo. Nosotros somos embajadores de Cristo y lo representamos a Él. No dejemos que el enemigo de nuestras almas que está operando en este mundo y que está operando en los hijos de desobediencia haga un plagio del poema que Dios escribió. Así de que hermanos, que en esta noche el Señor les bendiga y animándolos a que retomen y reafirmen el propósito por el cual ustedes fueron sacados del mundo. Así como yo fui sacado del mundo y estoy tratando y cumpliendo el propósito por el cual fui sacado. Así de que hermanos, yo los invito a que hagan lo mismo. Vienen muchas situaciones y es verdad lo que dicen las redes, pero que nuestro propósito en Cristo Jesús no se pierda
ni se trunque y que no se bloquee. Así de que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y primeramente Dios, dentro de 15 días estaremos compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.